Hello y bienvenido a otro martes de Desaprende Podcast. Como ya ustedes saben, yo soy Yomaska, su host, y estoy grabando en el mejor estudio de podcast, video, diferentes producciones, que es GW5 Studio. Y para este nuevo episodio, como ya ustedes saben, y yo en numerosas ocasiones lo he repetido, yo no soy mamá. Hay días que me levanto con la idea de que quizás sí, hay días que yo digo quizás no, pero partiendo de todo esto, entiendo de que hay mucho que desaprender sobre estos temas, sobre estos procesos. Yo hice un episodio de Madres donde muchas mamás me escribieron, me hablaron, y creo que a raíz de todo esto he notado de que hay una mayor necesidad de seguir hablando sobre estos temas, de seguir desaprendiendo y de seguir entendiendo de que las crianzas no necesariamente se tienen que averiguar para todo el mundo y que eso también se tiene que respetar. Entonces, para este episodio traje a Glorimar Román. Ella es terapeuta experta, probablemente la conocen en las redes sociales como Feeding Speech, que es su clínica. Ella es especialista y también crea contenido sobre desarrollo infantil, alimentación, destrezas de habla, lenguaje y oromotoras, lo dije bien. Sí. Ella es Glorimar, bienvenido a este espacio. Gracias por decir que sí, así casi que a última hora. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Una de las preguntas, quizás para comenzar a hablar en este episodio, que es lo más que me viene a la mente, es qué cosas se tienen que desaprender sobre el desarrollo infantil, porque me imagino que hay muchísimas cosas que antes funcionaban, que no necesariamente funcionan ahora. Obviamente también a la hora de prepararme para este episodio, que he visto tu contenido en Instagram, etcétera, veo mucho estos videos de que hablan como cuando mi mamá me dice, o mi abuela, o escucho estos comentarios de que, ay, eso es que tiene mamitis, eso es que tiene X o Y cosa, porque obviamente quizás en ese momento y en ese espacio y en esas etapas funcionaban cosas, pero no necesariamente así tú tienes que criar, y eso también se tiene que respetar. Así que quizás como especialista y como profesional de la salud en este campo, me gustaría que pudiéramos quizás adentrarnos a hablar de qué cosas debemos desaprender sobre todo esto que acabo de decir. Pues mira, hay muchas cosas de las que podemos desaprender porque llevamos décadas escuchando y viendo diferentes cosas. Podemos hablar del desarrollo, ¿verdad? Global del niño. Podemos hablar de la parte de la alimentación, que pues, básicamente es a lo que me dedico ahora mismo. Pero pues sí, lo importante es tener ganas de desaprender, educarnos. No necesariamente las cosas que hacían nuestra abuela, nuestra madre, pues es lo que ahora la evidencia científica sostiene, ¿verdad? Y a eso es lo que vamos. Cuando nosotros nos dedicamos a estas profesiones de la salud, la ciencia, lo que es la educación, pues constantemente están en cambio. Así que desaprender es continuar educándose. No estar haciendo prácticas, ¿verdad?, que antes se utilizaban y ahora pues no necesariamente es lo que debemos hacer. Sí, desde el amor, ¿verdad? Educamos desde el amor, desde la compasión, porque no vamos a señalar a esa madre que no necesariamente lo hace como nosotras. Exacto. Y ahora que soy mamá, ¿verdad?, tengo una bebé de 8 meses, veo las cosas un tanto diferente a como las veía antes de ser madre, pero siendo patóloga del habla. Tengo mucho cuidado con las cosas que le digo a las madres, porque no necesariamente tenemos la misma educación ni la misma accesibilidad a la educación. Así que poco a poco, ¿verdad?, se desaprende, y me incluyo también en ese aspecto, porque pues ahora soy mamá, no solamente soy patóloga del habla, y es buscar fuentes fidedignas, preguntar cuando no sé algo, buscar recomendaciones, ¿verdad?, de fuentes que estén actualizadas con las prácticas que tenemos. Y aquí ahora. en ChatGPT, no todas las respuestas están en ChatGPT. Sí, hay algunas cosas, ¿verdad? Porque hay que ser realista, ¿verdad? Yo hasta algunas veces he buscado, mi bebé está por la noche llorando, ay, no sé qué más hacer, pues ChatGPT. O sea, hay cosas que pues tenemos que abrazar, ¿verdad? Que son la tecnología. Pero no sustituye, a lo que me refiero quizás que no sustituye jamás un diagnóstico o, ¿verdad?, un proceso médico terapéutico, una recomendación médico profesional. Hay espacio para todo, pero sí, yo siempre le digo a los padres, busque fuentes
fidedignas. No todo lo que leemos en las redes sociales es real, ni debemos practicar. Así que yo cuando hago contenido, pues soy bien cuidadosa con las referencias que utilizo, los años en que se publicó y trato también de compartir de dónde, ¿verdad? Estuve obteniendo esas recomendaciones porque pues de eso se trata, ¿verdad? Dar recomendaciones que sean actualizadas y que sean reales. Me gustaría quizás adentrarme en los mitos y tabúes a la hora de, como estábamos hablando quizás fuera del aire, de la alimentación de los niños, esto mismo que acabas de comentar, de que constantemente sale información nueva, se actualizan ciertas cosas, entonces lo que no funcionaba, porque cuando hablo de esto de los tiempos de antes versus los de ahora, no significa de que algo está mal o está bien, significa de que no necesariamente lo que te funciona a ti me funciona a mí o viceversa, y eso se tiene que respetar. Claro. Pero entonces me gustaría comenzar a hablar tal vez de los mitos y realidades o del tabú que existen en todos estos procesos, especialmente quizás en tu profesión como patóloga del habla. Y aquí creo que a mí se me vienen muchos a la mente, que en muchas ocasiones dicen, ay no, mi hijo no tiene nada, eso, y a veces es más complejo porque entiendo yo, ¿verdad? Que mientras más te tardes en llevar a tu niño o a tu niña a un terapista y que te pueda decir con exactitud qué es lo que tiene, pues quizás es más difícil porque mientras más crece, pues más se va a desarrollar. Exactamente. Y ahí es que vamos que la intervención temprana es la clave. La intervención temprana mayormente se da entre de 0 a 3 años. Hay muchos mitos, ¿verdad?, que podemos aquí mencionar, pero hay uno que es bien común. Ay, yo hablé a tal edad y no pasó nada. Ay, yo comí a los 5 años y estoy bien, estoy saludable, ¿verdad? No necesariamente eso es real para todo el mundo. Así que es esa parte de cómo yo como profesional voy a educar a esa familia que tal vez ese niño está criado por abuelita, ¿verdad? Y no quiero mencionar tal vez algún miembro de la familia que esté desactualizado, pero no necesariamente lo que hacemos ahora es lo que la abuelita, ¿verdad?, hacía cuando criaba. Así que eso de que es bien común. Ay, esos son changuerías. Hasta, ¿verdad?, hay muchos profesionales que siguen recomendando, espera que cuando él quiera va a comer, o espera que cuando él quiera va a hablar, espera que cuando él quiera va a gatear o va a caminar, y no necesariamente la respuesta es esperar, ¿verdad? Yo sí suelo decir que no debemos comparar las maternidades ni el crecimiento, pero sí hay unos estándares y unos hitos del desarrollo que no debemos ignorar. Así que uno de los tabú principales es eso, esperar no necesariamente es la respuesta, sino preocuparnos y ocuparnos de qué es lo que está pasando y buscar, ¿verdad?, las respuestas en internet. Por ejemplo, en mis redes sociales, pues sí, yo pongo mucha información, sigo a otras colegas que tienen mucha información y la información la tenemos. Es saber, ¿verdad?, cuándo recibirla y seguir recomendaciones. En el caso de cuando el niño o la niña no habla, o que para efectos de lo que se piensa se está tardando mucho en hablar, aquí a mí me viene mucho a la mente muchas personas que yo conozco y que he escuchado en numerosas ocasiones decir que no los llevan a terapia, quizás por el miedo, porque ya rápido lo asocian con que, mi niño no es autista. Sí. Y creo que eso es uno de los mitos más grandes y es uno de los es sumamente peligroso por el simple hecho de que ¿cómo vas a mejorar la calidad de vida de tu hijo si no quieres aceptar que probablemente, y vamos, ¿quién dice que es autismo? Claro, o sea, no todo es autismo. Exacto. Eso es algo que yo pienso que se tiene que desaprender, o sea, ASAP, como quien dice, porque ahora todo es autismo. Según, y no ni siquiera desde la parte de vista, o sea, desde el punto de vista profesional, sino desde, el nene no habla, eso es que ya es autista, pero es que no lo has llevado ni siquiera a un diagnóstico con un especialista, con un profesional. Entonces me gustaría quizás hablar en ese caso, ¿verdad? Hasta qué punto puede ser quizás normal, no sé si la palabra correcta es normal, y quizás hasta qué punto o cuáles son esas banderas rojas o esas banderas de intervención de, yo creo que en este momento es hora de llevar ¿verdad?, este niño o la niña a un profesional.
Mira, como bien dices, no todo es autismo. Ahora mismo, pues sí sabemos que hay un aumento en el diagnóstico de autismo porque hay más profesionales, porque hay más acceso a información, porque la sabemos y tenemos más conocimiento sobre algunos hitos del desarrollo que no se están dando en X o Y edad. Pero ciertamente hay niños típicos que todavía no hablan, ¿verdad? Al año todavía no dicen una palabra. Hay niños que, vamos a poner a los 6 meses, es cuando se comienza la alimentación con sólidos, ya sea puré o alimentación complementaria, que vendría siendo los sólidos, pues no quieren comer. Desde ahí, pues ya sí hay algunas madres o padres que, no, yo no quiero llevarla a ningún profesional porque después le ponen el sello. Pero es que no necesariamente todo es autismo, ¿verdad? Hay otro tipo de diagnóstico, por ejemplo, diagnóstico de alimentación, ¿verdad? Que son desórdenes de alimentación, pediátricos, que no necesariamente es porque hay autismo, sino porque hay una necesidad a nivel sensorial, a nivel conductual, que va, ¿verdad?, a afectar lo que es la alimentación. En cuestión del habla, la que es básicamente cuando llegan más niños a mí, por ejemplo, un niño que tiene 1 año y todavía no se comunica con una palabra. Todavía no dice mamá, todavía no dice papá, no se comunica a través de gestos, no señala lo que quiere. Es un niño que básicamente le hacen todo y que todavía a la edad de 1 año no vemos este interés por el juego, que es básicamente lo primero que hace un niño. No le interesa un juguete. Así que esos son algunos red flags. Obviamente yo miro, ¿verdad? Cuando veo a un bebé que me lo llevan a la terapia, pues desde la sala de espera ya estoy viendo ciertas cosas, cómo juega, cómo se comunica con la mamá, cómo es ese llanto, cómo, ¿verdad?, se introduce con otros niños o con otras personas que están dentro de la sala de espera. Así que desde eso, que es tan básico, uno ya debería estar viendo banderitas rojas. Y ciertamente no es que yo no voy a llevar a mi niño a evaluar porque tengo miedo que le pongan algún diagnóstico, sino voy a llevar a mi niño a evaluar para saber cómo lo puedo ayudar. Y como quiera, ponle que sea el caso de que tenga un diagnóstico. Que, o sea, para mí es lo más normal del mundo que vayas a un profesional que diagnostique a tu hijo para que así puedas trabajar lo que sea que tengas de manera temprana. El diagnóstico es importante porque abre camino, abre puertas, pero ciertamente el fin de ese diagnóstico es dar las herramientas a esa familia, darle las herramientas a ese niño para que se pueda desarrollar en esta sociedad, para que pueda, ¿verdad?, ser independiente, para que pueda tener calidad de vida. Así que el diagnóstico es importante, y lo digo como mamá, porque como especialista todas te van a decir que es importante el diagnóstico, pero yo sí tuve unas situaciones con bebé, ¿verdad?, inicialmente, y lo importante para mí era cómo yo voy a ayudar a mi bebé, cómo yo voy a hacer, ¿verdad?, ente de mejoría para mi bebé. El diagnóstico sí importa, pero al final queremos que mejore. Así que básicamente yo eso es lo que le digo a los papás. Mira, llegan a la oficina, ay, eso es autismo, y yo, mira, mamá, vamos a trabajar con los recursos que tenemos ahora, vamos a ir paso por paso, hay muchas recomendaciones que tenemos que seguir, pero por lo menos comenzamos con esta terapia y vamos a ver cómo avanzamos. El autismo, otro diagnóstico, ¿verdad? Hay muchos síndromes, lo podemos ver, ¿verdad?, a medida de que va pasando el tiempo, pero hay que intervenir, hay que preocuparse y ocuparse. Esa es mi frase favorita que yo le digo a los papás. Preocuparse y ocuparse. ¿Cómo vamos a trabajar y cómo vamos a ayudar a ese niño? Y en cuanto al tema de la alimentación, también sé, y quizás de las destrezas motoras, o sea, sé que esto es un mundo definitivamente de información, y aunque obviamente este episodio no sustituye ni ir a la terapia o ir a un profesional, pero obviamente son esas guías para que esa otra persona que está al otro lado, ¿verdad?, que está escuchando este episodio, pueda sentirse en paz y en tranquilidad de que, mira, no pasa nada, y es algo que es necesario y que es parte de, ¿verdad?, de las herramientas que, gracias a Dios, podemos tener. Claro. También, porque también creo que viene mucho el tema de la culpa en esto, ¿verdad?, en estos procesos. Y yo he escuchado, porque yo no soy mamá, pero yo tengo muchas amigas que sí son mamás y que tienen, ¿verdad?, sus hijos quizás presentan ciertos problemas, y la culpa creo que siempre viene muy de la mano con todas estas cosas, como, ay, eso fue que yo no me alimenté bien. Sí. Eso fue que yo X o Y cosa. Y al final del día, debe ser bien complejo, pero
hay que llevar al niño a un profesional. Entonces me gustaría también hablar, como te dije, el tema de quizás de la alimentación. Porque sé que aquí también hay otro sinnúmero de tabúes en cuanto a la edad, en cuanto a, depende, o sea, de cuántos meses en adelante puedo comenzar a comer ciertas cosas. La importancia también de sentir la comida y el embarre. Y en muchas ocasiones también esos son comentarios con los que yo he visto muchas amigas que cargan de que, ay, mi bebé se embarró todo, que si mi abuela dice que eso son charlatanerías, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y al final del día, eso es lo más que repito en estos episodios cuando tiene que ver con la maternidad, es que las maternidades no tienen que verse igual para todo el mundo y que todas son dignas, todas son respetables, todas son aceptadas, porque al final del día todos hacemos lo que podemos con lo mejor que tenemos. Mira, maternar es bien difícil, ¿verdad? Y esto lo digo como mamá, que yo no entendía, ¿verdad? Muchas cosas. Sí, soy patóloga del habla, tengo el conocimiento, me preocupo por educarme constantemente, estar tomando, ¿verdad? Certificaciones y estudiar, leer muchos artículos y demás, pero ya cuando soy mamá, pues digo, wow, pues mi mindset, ¿verdad? Cambió completamente, porque muchas veces sí, no, ¿verdad? Quisiera hacer el assessment y preguntar, pero tal vez juzgué a alguna madre, así como que tal vez haciéndola sentir culpable. Yo les digo, mira, como tú dijiste, la maternidad no se tiene que ver igual para todo el mundo. Los niños no son iguales. Todos los niños son diferentes. Hay unos hitos del desarrollo, como bien dije al inicio, pero al final hay tiempo para todo. Por ejemplo, la alimentación con sólidos se supone que se dé a partir de los 6 meses. Una recomendación desactualizada son los 4 meses, que todavía veo mucho. Y eso luego trae repercusiones, porque la edad actualizada por estudios científicos y personas que se han, ¿verdad? Dedicado a investigar es a partir de los 6 meses. Hoy que estamos en el 2025, porque esto puede cambiar. El niño no necesariamente a los 6 meses va a comenzar a comer, va a comenzar a explorar, ¿verdad? Conocer ese alimento, porque estuvimos 6 meses dándole líquido. Así que no necesariamente, y tal vez vemos otra mamá que a los 6 meses el niño se come absolutamente todo. Y nos comenzamos a sentir culpables, que estoy haciendo mal, porque mi bebé no come así. O ¿será que es que yo no estoy cocinando bien? No sabe bueno, tiene algo, ¿verdad? Ya empezamos, ay, tiene autismo, no quiere comer. Pues no, ¿verdad? Yo tengo niños que son típicos y tienen 6, 8 meses, algunos 9, 10 y todavía no comen. Así que comenzamos con este proceso de acompañar a mamá, de brindarle las herramientas, de ofrecerle recursos, y tu bebé no tiene que comer como el bebé de tu vecina, de tu amiga, de tu hermana. Sí hay unos hitos que tenemos que cumplir, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a ver cuál es la necesidad de ese niño, vamos a ver cuál es la práctica y cuál es el ambiente de ese hogar, porque no todos los hogares son iguales, ¿verdad? No, tú puedes trabajar de 8 a 3, hay una mamá que trabaja de 8 a 10 de la noche, que lo cuida abuelita, que lo cuida una cuidadora, que está en el cuido. Todas somos diferentes, no todas tenemos las mismas herramientas, así que tú no eres la culpable de que tu bebé no coma. Hay que ver qué está pasando, y sí, hay que tomar responsabilidades, esto es bien importante. Hay que tener rutinas, porque los niños son rutinarios y la rutina les da seguridad. Nosotros tenemos que, estos procesos, pues tienes una hora a la cual te levantas, a la cual comes, a la cual vas a tomar tu nada. Los niños son igual. Los niños son igual. Y muchas veces pues un poco más estrictos, porque no tienen noción del tiempo. Así que esa parte de la culpa, pues es lo primero que debemos dejar a un lado para entrar en un proceso terapéutico. Es difícil, lo digo como mamá, ¿verdad? Lo digo como esta parte de que siempre nos comparamos, aunque digamos que no. Eso es real, eso es innato. Sí, eso con todo, no solamente en estos términos de mamá, sino en las redes sociales. O sea, hay muchas maneras en las que nos comparamos, y como bien dice, o sea, es casi inevitable. Claro, es parte de la sociología, ¿verdad? Humana. Pero lo importante es dejar atrás la culpa, utilizar los recursos que tengas, no necesariamente porque tu bebé tenga un problema, sino para descartar qué está pasando. Y hay muchas personas que me escriben por Instagram, ¿verdad? La plataforma que más utilizo, que me dicen, mira, mi bebé lleva 1 semana sin comer. Y yo, mira, pues, ¿qué está pasando? No necesariamente les voy a cobrar una consulta, ¿verdad? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Se enfermó? Pues mira, vamos a darle un espacio. Comienza a ofrecerle otra vez el alimento, él estuvo enfermo, obviamente no quiere comer porque lo que quiere es leche, básicamente.
básicamente, y que tú estés con él acompañándolo. Vamos a esperar un tiempito. Después me escriben un mes después, mira, todo estuvo bien, ya está comiendo otra vez como antes. Perfecto. Ver y saber identificar cuando algo no anda bien. Y nosotros como mamá, ese instinto de mamá te va a decir la respuesta. Y también yo creo que es atreverse a pedir ayuda. También. Que también eso es otra cosa que vamos, no solamente en estos términos de maternidad, sino en general. Muchas veces no nos atrevemos a pedir ayuda porque eso socialmente se puede ver como miles de mitos y tabúes que existen como dentro, débil, exacto, como debilidad, como que no eres una completa inexperta. Y a veces en esos procesos, justo antes de este episodio estaba hablando de esto, de cómo se ve la productividad y cómo nos dicen qué es y todo esto que tenemos que desaprender sobre todos estos términos y estas cosas. Y además de que obviamente no se ve igual para todo el mundo, pero es atrevernos a decir, mira, no sé. Porque tú no naces sabiendo ser mamá. Claro que no. Y definitivamente muchas personas hablan de esto del instinto, como lo acabas de mencionar tú, y aunque sí bien estoy segurísima de que eso es algo que simplemente se despierta en ti, pero no porque, o sea, ese instinto no te hace más o menos mamá, es cuestión de realmente educarte, como nos educamos sobre un sinnúmero de cosas, porque no naces sabiéndolo todo. No. Y no se nace sabiendo ser mamá. O sea, la madre nace en el momento en que tiene al niño. Y mi bebé tiene 8 meses y yo todavía soy inexperta en un montón de cosas, aunque tengo conocimiento del desarrollo infantil. Siendo mamá, pues, su mente cambia completamente, ¿verdad? Mi bebé tuvo unas situaciones a nivel de alimentación cuando era bebé. Tenía frenillos orales, eso, ¿verdad? Impactó lo que fue la lactancia. Yo tenía unas expectativas de la maternidad bien, bien diferentes a lo que realmente fue mi inicio como mamá. Y eso también pues sentí mucha culpa, ¿verdad? Por eso hablé lo de la culpa cuando me hiciste la pregunta, porque la sentí y decía que estoy haciendo mal, esto es mi culpa, mi bebé no va a poder comer, y pasaron ciertas cosas. Así que yo cuando recibo a esta madre para poderla educar, pues me pongo en sus zapatos, ¿verdad? Y digo, ¿cómo voy a poder llegar a esta mamá que tal vez no tiene tanta educación o no tiene el nivel de educación que yo tengo y que siente que no va a entender, ¿verdad? ¿Cómo yo hago que ella se pueda sentir en confianza? ¿Cómo yo hago que ella quiera buscar otros recursos para poder educarse? Y eso pues es bien importante. Nosotros no basarnos en lo que sabemos, sino llegar hasta esa persona, tener empatía y poderle ayudar a que pueda llegar también a otros recursos para educarse y darle lo mejor a su familia. También tener empatía con esa mamá porque está aprendiendo y no como bien dijiste, no se aprende a ser mamá con un libro, ¿verdad? Yo voy a leer este libro de cómo ser mamá. No, tú vas a aprender sobre la marcha. Con prueba y error. Literalmente con prueba y error. Y volvemos, la maternidad de tu amiga no tiene que ser la tuya. Y no necesariamente va a ser igual. Y podemos ser hermanas y las maternidades son bien diferentes. Y qué lindo que mencionas esto, ¿verdad? Que te abras y menciones lo que te pasó con tu bebé, porque esa es una de las cosas que yo más digo en este proyecto, de que a veces del otro lado de la pantalla se puede ver como, ella es terapista, ella trabaja con niños, ella seguramente es la mejor mamá del mundo, es una mamá perfecta, ella lo sabe todo, y estoy 100% segura que eres una excelente mamá, porque una cosa no quita la otra, claro. Pero no necesariamente tienes todas las respuestas porque trabajas con niños todos los días. Al igual que yo, quizás en este proyecto, yo no tengo la respuesta de muchas cosas que todavía las estoy buscando en este proceso, porque es parte de. Y para mí, proyectos como este, vulnerabilizarnos a estos niveles de uno contar quizás experiencias personales en el momento que claramente uno se sienta pues listo para hablarlo, es importante porque muchas personas se pueden sentir identificadas y eso quizás le ayuda a decir, mira, pues sabes que me voy a animar y voy a tomar esta decisión de llevar a mi bebé a terapia o a un profesional o a emprender en esta X otra cosa. Y creo que eso es lo importante de espacios y de también contenidos como los que tú haces. Claro. Porque claramente también entiendo que el término, ¿verdad?, de la economía, de los recursos, porque vivimos en un país que si tú no tienes carro, tú no te puedes mover. O sea, aquí el Uber es sumamente costoso, el Uber ni siquiera cubre
todo Puerto Rico, solamente son ciertas áreas en la isla. Entonces, todos estos factores también son parte de todo esto que estamos hablando ahora. Sí. Eso es esa parte de como volvemos, la empatía, ¿verdad? No necesariamente en mi nivel, ¿verdad? Académico, social, pues es igual al de X o Y persona que esté a mi lado. Nosotros, ¿verdad? Hablo de mi experiencia cuando me tocó ser mamá y me tocó esta experiencia, pues me atreví a compartirlo porque, como bien dijiste, las personas pueden pensar de que, ay, ella lo sabe todo, su vida es bien fácil, ella tiene todos los contactos, sus amigas son especialistas, ella puede ir a un pediatra rápido, a un dentista, o sea, y no necesariamente. Soy paciente como cualquier otra persona. Lo que yo puedo hacer con un niño no necesariamente es lo que voy a hacer con mi mamá, porque en mi casa yo no soy patóloga del habla. En mi casa yo soy mamá, soy la mamá de Camelia. Así que fue bien difícil yo poder utilizar mis redes sociales para educar sobre lo que me había pasado, porque sentía que me podían juzgar, ¿vale? Yo decía, ay, las personas van a pensar que yo estoy haciendo un show, que no necesariamente pasó lo que pasó. Y pues me ha costado un poco pues abrirme y contar mi experiencia. Eventualmente pues sí, sé que lo voy a hacer porque he ayudado a muchas personas que me han escrito, wow, no me atrevía a visibilizar esto. Por ejemplo, en mi caso, la culpa de no poder lactar a mi bebé completamente, ¿verdad? Sino que combinar con fórmula. Que eso pues, wow, aquí podemos estar hablando mucho de eso, pero están las policías de que no puedes darle fórmula a tu bebé porque eso no sirve. Eso es todo un tema. Eso es un tema. Esto de lactar, que si lactas, que si la fórmula, eso es todo un tema. Yo vivo tan enajenada de estas pues cosas, eso pero es muy bien sonado en el mundo de la maternidad. Incluso hay grupos. Se juzga demasiado. Se juzga demasiado. Mira, yo no estoy en ningún grupo de madres. En ninguna. Yo mi maternidad la vivo día a día. Esa parte de la lactancia pues me costó mucho. Incluso de familia. Como que mira, olvídate de la lactancia, dale fórmula. Tú te criaste con fórmula, tu hermana, tu primo. Y yo, pero es que yo quiero darle leche materna. Así que yo voy a hacer los sacrificios que yo entienda que puedo hacer para poderle dar leche materna a mi bebé. Y al final del día eso es una decisión. Es una decisión y es mi decisión. Exacto. Porque es mi cuerpo. Y no significa... Porque siento que en lo que fallamos, lo que fallan muchas personas o fallamos, vamos a incluirnos, porque quizás en un momento dado pudo haber sido este tipo de persona en otros temas. Pero vuelvo, o sea, y lo recalco 1,000,000 de veces porque es necesario entender de que lo que le funciona a una persona no le funciona a la otra. Y si a ti te funcionó darle fórmula o lactar, fabuloso. Si tú quieres ser una mujer que quieres lactar a tu bebé, eso se tiene que respetar. Si eres una mamá que quieres darle fórmula, eso se debe respetar. Obviamente pensaría yo de que uno busca información sobre estas cosas, uno se orienta, uno va a su médico, a su ginecólogo, a su pediatra, para uno saber, ¿no? Claro. Pues, qué procesos tomar o qué procesos no tomar. Vuelvo, yo quizás esté un poco enajenada de estos temas porque yo no soy mamá y no es algo que estoy contemplando ahora mismo ser, pero definitivamente vuelvo, tener este tipo de conversaciones en espacios como estos, porque aunque yo no soy mamá, yo sé que hay muchas mujeres que me siguen mamá y que en su mayoría son mujeres bien jóvenes, claro, que no tienen todas las respuestas, que pueden sentir culpa porque hay tanta información también allá afuera, que nos abrumamos también, que nos abrumamos. O sea, hay tanta información que sí que es bueno, que es malo. Entonces todo lo dividimos en la vida como eso, bueno o malo. Sí. Y no simplemente como, mira, esto me funcionó y esto le puede funcionar a otra persona. Existen y no pasa nada. Exacto. Eso es algo que yo siempre le digo a los papás. La gente categoriza el mundo como blanco y negro, ¿verdad? Pues existen los grises. Por ejemplo, en mi caso existió el gris que yo tenía que darle fórmula y leche materna a mi bebé. Y por esto, vuelvo, me sentí muy culpable porque estaba en una comunidad donde la lactancia era lo que se permitía. Y como mamá, esa es la mejor alimentación que le puedo dar a mi bebé, no se va a enfermar, se va a desarrollar bien. Mira, yo combiné y ella está muy bien. Ella está comiendo excelente, ella está súper saludable, ella es una bebé feliz, yo soy una persona feliz y al final del día, si bebé está bien, ¿verdad? Es porque mamá está bien. Exactamente. Y ese es el fin que debemos tener. Siempre nos preocupamos por bebé. ¿Cómo está bebé? Pero ¿cómo está mamá?
Así que tal vez la lactancia para esta mamá no es lo que le funciona. Pues vamos a educarla para que entonces ella le ofrezca fórmula y los dos estén bien. Así que esto es un tema, wow, que aquí podemos estar horas hablando. Hay mucha opinión contradictoria en este caso y en este mundo, pero para mí lo que me funcionó en ese momento y solté la culpa era, tengo que darle fórmula, pues tengo que darle fórmula. Ella va a vivir, ella va a estar bien, si yo le doy la fórmula y eventualmente si la lactancia se nos da, pues se nos va a dar. Y eso fue lo que pasó. Yo no me quité. Hay mujeres que deciden, mira, esto no es para mí. Se te respeta, no es para ti. Porque honestamente la lactancia no es para todo el mundo. Es bien sacrificada si trabajas mucho más, ¿verdad? Porque no todos los patronos te dan, ¿verdad? Hay una ley, ¿verdad? Que protege esa parte de la lactancia y de la extracción de leche. Pero llega un punto en que tú no puedes estar sacándote leche todo el día. Así que pues muchas mamás dicen, mira, esto para mí es muy abrumador, no me siento feliz, estoy irritable, bebé no va a estar bien si mamá no está bien. Y está muy bien y le aplaudo a esas madres que deciden no lactar por su salud mental. En el episodio de Madres que tuve, estaba hablando con ella es psicóloga y también crea contenido, se llama Veroshka. Sí, y ella estaba diciendo precisamente de que la idea que nos venden de ser una superwoman, emprendedora, que todo el tiempo se viste espectacular y tiene dinero y es mamá, es completamente incongruente. Sí. Por todas estas cosas, porque es sumamente complejo lactar, estar pendiente a bebé, trabajar, llevar dinero a la casa, y esto sin contar si eres madre soltera y si no tienes quizás una red o una fuente de apoyo que realmente sea saludable y sea sostenible para ti. Porque también esto es otro tema de, ¿verdad? La familia, no necesariamente porque es familia, hay una relación saludable ahí, para mamá, para bebé, y para mí también es bien importante eso que dices de que si mamá está bien, bebé está bien, porque muchas veces podemos ver madres que físicamente se ven espectaculares, pero por dentro están rotas. Y están rotas por lo abrumador que entiendo que puede llegar a ser mamá. Por ejemplo, ahora mismo en mi caso, esto yo lo he dicho ya en otros episodios, mi mamá a mí me tuvo a los 19 años. Y era bien. En medio de en medio de un huracán, literalmente. O sea, estaba pasando por un montón de cosas. Y ahora mismo, como adulta que soy, de 30 años, pues yo puedo entender muchas cosas que en mi adolescencia no podía entender, pero ahora las entiendo y las honro y las valoro y puedo ser sumamente empática tanto con mi mamá como con mis abuelas, mis tías, porque eso fue como un patrón en mi casa. Todas tuvieron hijos a los 19. Yo, pues... Los rompiste. Los rompí bastante. Pero realmente es eso, es cuestión de, pues quizás la empatía y aprender a escuchar y aprender a entender nuestro alrededor. Y creo que eso mucho tiene que ver con esto de la maternidad. Yo tengo amigas que son mamás y a veces ellas me llaman y yo las dejo hablar, porque es que hay personas, o sea, el simple hecho de tú tener a alguien que te escuche. Y sin juzgarte, que puedas ventilar y que te puedas quejar, porque mira, se nos juzga demasiado a la mujer. La mujer tiene demasiados roles, demasiados. Y cuando eres mamá, pues mucho más. Porque tienes que verte bonita, porque tienes que trabajar, porque tienes que verte X o Y, o sea, de esta forma. No te puedes desatender. No, tienes que atender a tu casa, a tu esposo, tienes que darle comida a la bebé, tienes que vestirte así, no te puedes abandonar, tienes que pintarte el pelo, tienes que pintarte la uña, tienes que rebajar, volver a tu peso. O sea, son tantos sombreros que tiene que tener una mujer que es abrumador. Y hay veces que uno se ve de una forma, pero se siente diferente. Y tener esa red de apoyo es esencial. O sea, tú si vas a ser mamá, tienes que tener una red de apoyo. Y las que no lo tienen, yo las abrazo. Y todos los días lo digo, yo no puedo imaginarme ser mamá sin tener a mi esposo, a mi hermana, a mi mamá, a mi amiga. Porque la realidad es que no sé cómo lo hubiera podido hacer. Mi hermana ha sido para mí un apoyo, ¿verdad? Está aquí, no se ve, pero está aquí. Está aquí y ella me ayuda demasiado, es una Titi Plus. Mi esposo pues también es mi apoyo, pero ese es su trabajo como papá, porque eso es otra cosa. Él no está ayudándome, él está haciendo su paternidad, trabajo. ¿Verdad? Su trabajo, porque los dos hicimos esa bebé, ¿verdad? Ese ser humano. Así que les digo, ¿verdad? A ustedes que son amigas, que no tienen hijos, sean ese apoyo.
vayan a tomar un café, a comer, mira, te puedo recoger la casa, te puedo llevar un plato de comida, quieres gritar, quieres llorar, porque realmente lo necesitamos. Es cuestión de destilar lo que sientes, lo que llevas ahí atascado por mucho tiempo, porque sí, obviamente también yo digo mucho este tema de a mí ir a terapia me cambió la vida y yo no me hubiese visto jamás en la vida sin ese proceso, pero también puedo entender de que puede ser un privilegio para mí desde donde lo digo, por diferentes situaciones, por el tema de quizás económicos o de transporte, o sea, hay un sinnúmero de cosas y por eso también pues me enfoqué en crear proyectos como estos que no sustituyen ningún tipo de terapia, lo he dicho en numerosas ocasiones, eso es importante, pero obviamente te ayuda a también como a ir por a entender el camino y que no todos los caminos tienen que ser de la misma forma. Y saber que hay otras personas que están viviendo lo mismo que tú y que hay una salida. Por ejemplo, yo tengo en mis redes sociales, pues sí hablo con muchas mamás y no necesariamente es porque ellas necesitan mi servicio, sino como que mira, me está pasando esto, tienes alguien que me pueda ayudar o tú misma, ¿verdad? Y pues a mí me encanta hablar, eso es lo que me encanta hablar, escribir y comunicarme, crear relaciones y básicamente cuando llegan esas mamás a escribirme, me está pasando esto, pues cuéntame cómo te puedo ayudar. Puedes ir a este especialista o ver este episodio, escuchar esto, que volvemos, los episodios no sustituyen una consulta médico profesional, pero te pueden dar una luz. Te pueden dar una luz y puedes entender que no estás sola, que ¿verdad? Las madres nos juzgan mucho porque nos quejamos, pero es que hay que quejarse. Exacto. Hay que decir cómo me siento. Es una completamente persona diferente. O sea, yo no soy la persona que yo era 8 meses atrás, ¿verdad? Incluso hace un año atrás yo veo recuerdos de fotos y videos y yo digo, wow, yo no me acuerdo. No tengo una mente clara de cómo yo era antes de ser mamá. Y es que es válido, porque nunca voy a ser igual. Ya yo soy y como bien dices, también el punto de quejarse, de hablar de todas estas cosas que son cero glamurosas y desromantizar la maternidad y todas estas cosas que estamos hablando, también el propósito es de que esa otra persona que no se atreve a quejarse y que está callada pueda entender de que no estás sola, no es la única persona que está pasando por esto y realmente yo creo que en la honestidad es que se crean las comunidades. Así comunidades sanas y sostenibles. Y ese grupo de apoyo, esa red de apoyo. Y como dijimos al inicio, botar la culpa. Botar la culpa porque la culpa muchas veces lleva a la depresión postparto. Y eso pues es otro tema, ¿verdad? Que también es bien real, la depresión postparto, porque las mujeres se olvidan de ellas, ¿verdad? En este camino, en este proceso. Así que esa red de apoyo es importantísima para la salud de esa mamá. De esa mamá. Vi en las redes sociales, haciendo obviamente research para este episodio, que habías hecho un video hablando sobre ciertas cosas del Departamento de Educación. Y me gustaría, lo hablamos quizás un poquito fuera de cámaras, pero me gustaría que pudiéramos hablar de eso, porque creo que es bien importante y bien necesario tocar temas como estos, en espacios como estos, partiendo de que hay una necesidad que se tiene que cubrir y que se tiene que priorizar. Mira, el Departamento de Educación ofrece, valga la redundancia, educación a los niños. O sea, eso está salvaguardado por nuestra Constitución. Tienen que haber una educación gratuita, accesible. Y en ese caso, pues, yo trabajo lo que es los servicios relacionados. ¿Qué son servicios relacionados? Terapia del habla, terapia ocupacional, terapia psicológica, terapia de disfagia oromotor y entre otras cosas. ¿Qué pasa? Mi corporación, ¿verdad? Trabaja bajo la unidad de remedio provisional. Remedio provisional se da porque el departamento no tiene los terapeutas para poder ofrecer el servicio a esos niños. Así que estos niños están sin servicios porque el departamento no tiene especialistas para poder ofrecerlo. En mi caso, somos contratados por el padre y el Departamento de Educación nos paga luego que damos el servicio. Es un proceso, ¿verdad? Muy extenso, que no vamos a entrar en eso aquí, pero actualmente el Departamento de Educación tiene una deuda con muchas corporaciones, por no decir con casi todas, de algunos meses. ¿Qué pasa? Con esta deuda que tienen los centros de terapia, pues se detienen los servicios. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar utilidades, tenemos que pagar una nómina de especialistas, tenemos que pagar
diversidad de cosas. Y si no tenemos pagos, pues ¿cómo vamos a poder, cómo se va a sostener un negocio si no tiene una entrada de dinero, que es de los servicios a lo que se dedica? Y este tema es bien complejo. Bien complejo, lleva muchos años. Todos los años, ¿verdad? En el video lo decía, todos los años, desde que yo trabajo con Remedio Provisional, tenemos que salir a la calle a luchar por nuestro pago, a luchar por las tarifas, a luchar por los servicios para los niños. Y es una pena, ¿verdad? Que esto se dé, porque al final del día, quien hace un país son unos niños. Los niños son nuestro presente, nuestro futuro. Así que si no tenemos, ¿verdad?, los espacios seguros para ellos, pues ¿qué país vamos a tener? Así que pues, como mismo dije en el video, sí se están llevando manifestaciones, marchas. Los padres, pues los invito, ¿verdad?, que puedan aprender de estos espacios, a educarse y saber qué es lo que está pasando con los servicios ahora mismo relacionados, que son los servicios terapéuticos. Y alzar su voz. Alzar su voz. Alzar su voz, porque esto, yo siento, ¿verdad?, que yo durante mucho tiempo trabajé como periodista en un medio tradicional de prensa escrita aquí en Puerto Rico, y yo trabajaba mucho estos temas. Okay. Y era bien complejo. Y es bien complejo porque el Departamento de Educación es uno de las instituciones que más dinero tiene. Y que entonces, ¿qué se hace con este dinero? ¿A dónde se desembolsa este dinero? Y al final del día, ¿quién audita esto también? Hasta hacia dónde se está yendo este dinero. Entonces, no es solamente este problema que estamos viendo, es este problema. Son las facilidades de las escuelas, los recursos para los maestros, también el salario de los maestros. Es un problema sistemático. Exacto. Que se tiene que trabajar, que todavía pues es difícil, ¿verdad? No culpo a nadie, ni siquiera al secretario de Educación. Al contrario, pues sí, él ha sido muy accesible. O sea, el actual secretario de Educación ha sido muy accesible con nosotros, explicando lo que pasa, y escucha siempre, ¿verdad?, las versiones y los reclamos de los proveedores de remedio provisional. Pero pues sí se necesita mucho más trabajo. Se necesita auditar, se necesita saber a dónde va ese dinero, porque al final debe ser a los niños. Exacto. Y no está pasando. No vemos escuelas aptas para niños, no vemos, ¿verdad?, pago a los maestros, no vemos materiales. Hay ciertas cosas, pero yo soy producto de escuela pública. Yo también. Yo estudié en escuela pública toda mi vida y luego fui a la Universidad de Puerto Rico, que también es una, ¿verdad?, educación mucho más accesible a lo que es una universidad privada. Y las facilidades no siempre son las mejores. No teníamos los recursos. Yo me acuerdo, mi maestro tenía que recoger dinero para sacar copias de un examen. Y pero ¿por qué? Yo decía, ¿por qué tienes que pedir dinero para un abanico? Si hay dinero para el Departamento de Educación. Así que es un tema bien complejo. Yo no me atrevo aquí a sentarme, ¿verdad?, a juzgar ni nada, pero pues sí pienso que se puede hacer mucho más. Definitivamente. Mucho más. Definitivamente. Y como bien dices, esto no se trata de echar culpas, pero sí de crear una auditoría o algo que se pueda saber y entender hacia dónde se está yendo el dinero, y que se prioricen las necesidades que son necesidades básicas. Y mira, muchas veces lo resolvemos con, yo lo pongo en una escuela privada porque es que la escuela que tengo en la comunidad no es la mejor. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso si el Estado tiene la obligación de darnos una escuela apta para los niños? Tenemos que ser mucho más responsables como ciudadanos, no tan solo si tienes hijos o no. Pero esto es una problemática que nos afecta a todos. O sea, 100%. ¿Por qué está pasando eso? Quiero respuestas. ¿Por qué tenemos estas escuelas? ¿Por qué tengo que poner a mi hija en escuela pública? Si el Departamento de Educación tiene dinero. Exactamente. Para yo tener a mi hija en una escuela pública. Y esa no es una opción. Así que es un problema que se tiene que hablar. Se tiene que visualizar y tenemos que preocupar por esto y ocupar. Independientemente si tiene hijo o no tiene hijo, porque eso es lo importante de estas conversaciones. De ahí puede salir un médico que te va a ayudar en tu tratamiento, de ahí va a salir un albañil, de ahí va a salir un maestro. O sea, necesitamos dejar, ¿verdad?, unos recursos en este país, porque al final, si se va todo el mundo, ¿qué vamos a tener? Exacto. ¿Verdad? Tenemos una comunidad de adulto mayor, que es una preocupación, ¿verdad? Porque
por ejemplo, yo quiero quedarme en esta isla, yo quiero que mi hija se pueda criar en esta isla, yo quiero poderle dar los recursos a ella de quedarse y criarse aquí. Yo me crié en San Sebastián y para mí eso fue parte de mi crecimiento, de mi evolución como ser humano, criarme en el campo, con mi familia. Pero eso no es lo que están haciendo mis primas, por ejemplo. Ahora están en Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida. Así que mi sueño sería que eso no siga pasando. Que yo pueda criar a mis hijos con mi familia aquí. Exacto. Bueno, Glory, muchas gracias por decir que sí, estar en este espacio y compartir esta información que yo sé que es sumamente valiosa, no solamente para mí, sino para todas las personas que yo sé que nos están escuchando y nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Pero entonces me encantaría que dieras tus redes sociales para esa persona que quisiera contactarte o quisiera, pues, saber más sobre los servicios que ofrece. Pues mira, mis redes sociales son Feeding and Speech PR. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, trabajo también la dirección de donde estamos. Estamos en Plaza Guaynabo, en el edificio de Caribbean Cinemas, en la oficina 205. Allí tenemos unas facilidades espectaculares. Me siguen en Instagram, ahí pueden ver todo. Estamos remodelando, así que estamos bien entusiasmadas y bien felices porque podemos ver a mejorar nuestras facilidades con mucho sacrificio, pero lo mejor para nuestros niños, que eso es básicamente lo que queremos. ¿Y algún número de teléfono? Números de teléfono, 787-781-2034, 787-212-4176. Y a nosotros, como ya bien saben, nos pueden conseguir en todas las plataformas y redes sociales como Desaprende Podcast. Te voy a pedir que no olvides seguirnos, suscribirte, dale like, dale a la campanita para que el contenido te llegue primero. Y de igual forma te pido que sigas a GW5 Studio de igual manera en todas sus plataformas. Nos vemos en otro martes de Desaprende Podcast.